Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos al Señor con indecible gozo. Él guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en Él confía. En horas angustiosas de lucha y de aflicción, confiad en el Señor si andáis atribulados. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre nos ama. En penas y alegrías su paz fue su bastión. La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa, si el alma se acongoja en noche y turbación. Qué luz, qué dulce paz en Dios el hombre encuentra. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el ruego y la alabanza, que a ti por Jesucristo y por el Consolador, dirige en comunión tu amada y santa Iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Hermanos, no pude hablarles como a hombres de espíritu, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Por eso los alimenté con leche, no con comida, porque no estaban para más. Por supuesto tampoco ahora, que siguen los instintos carnales. Mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, es que los guían los instintos carnales y que proceden según lo humano. Cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿no están procediendo según lo humano? En fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Ministros que los llevaron a la fe, cada uno como le encargó el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada ni el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes campo de Dios y edificio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este mensaje del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios que nos trae San Pablo para nuestra vida hoy es muy interesante. Pudiéramos preguntarnos nosotros si somos hombres y mujeres de espíritu, o si somos hombres y mujeres todavía muy carnales, o como dice San Pablo, como niños en Cristo. Y puede ser que seamos como niños en Cristo porque nos falta todavía madurar en la fe, porque somos muy endebles, porque somos muy frágiles en la fe, porque todavía actuamos muy carnalmente, muy humanamente, guiados por nuestros sentimientos y por nuestros afectos y no dejándonos guiar por el Espíritu. Y dice San Pablo a la comunidad de Corinto, por eso los alimenté con leche, no con comida, porque no estaban en capacidad de digerir todavía la comida. Los trató como a niños y los alimentó poquito a poco. Pues eso pasa también en nuestra vida, eso pasa en nuestra familia y en nuestros ambientes, incluso en nuestras parroquias. Es necesario que vayamos comiendo poquito a poco el alimento blando hasta que podamos comer un alimento más sólido. Pero hay un indicativo. Dice San Pablo que mientras haya entre nosotros envidias y contiendas, es que estamos obrando según los instintos carnales, nos estamos dejando guiar por los criterios humanos y todavía el Espíritu de Cristo no está habitando plenamente y conduciendo nuestra vida. Envidias y contiendas que nos llevan a enfrentarnos unos a otros, a sentir celos, incluso en el ambiente de los grupos, de los movimientos apostólicos de una parroquia, y eso sí que le hace daño a una comunidad parroquial. Eso hace sufrir a la comunidad porque se nos olvida que el centro es Cristo, que el Espíritu Santo nos lleva desde la diversidad a la unidad y empezamos a competir cuál de los grupos es más importante en la parroquia, cuál de las personas es más importante en la parroquia.
Y por eso San Pablo le dice a la comunidad de Corinto que no se matriculen ni con Pablo ni con Apolo. Y les hace esta pregunta: en últimas, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Simplemente ministros que los llevaron a la fe. Nosotros a veces nos apegamos a un ministro o a otro. Pensamos que la Eucaristía es más bonita si la celebra tal o cual sacerdote. Y pensamos que la iglesia es más bella con tal o cual ministro. Y se nos olvida que ellos son simplemente instrumentos que nos llevan a la fe. Y por eso San Pablo dice: es que yo planté y Apolo regó. Puede ser que un sacerdote haya plantado la semilla y otro la riega, pero lo importante no es el que planta ni el que riega, dice San Pablo. El importante es el que hace crecer, y el que hace crecer esa semilla que es plantada por uno y regada por otro es Dios. Por eso el centro es Dios. San Pablo quiere que la comunidad de Corinto ponga su corazón totalmente en Cristo, el Hijo de Dios. Así también nosotros hoy estamos llamados como familias y como comunidades a poner el centro de nuestro corazón en Dios y no en personas. Los ministros son unos instrumentos de Dios y debemos agradecerlos y acompañarlos. Y termina diciendo San Pablo una frase bellísima: nosotros somos colaboradores de Dios. Y en una parroquia hay muchos hombres y mujeres junto al párroco que son colaboradores de Dios. Y dice: y ustedes son el campo de Dios, la edificación de Dios. Qué bello ver la comunidad, las familias, las veredas, los barrios, los colegios y todas las personas que viven en una parroquia como un campo de Dios, donde Dios siembra la semilla y la hace fructificar. Salmo 32. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se los llevaron, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas nos está narrando cómo era un día en la vida de Jesús. Un día en la vida de Jesús incluía la oración en la sinagoga, como lo estamos viendo en el capítulo 4, pero además el encuentro con unas familias. Entra a la casa de Simón Pedro, que vivía allí en Cafarnaún, y entra no solamente para ser atendido, sino para servir. Es que cuando Jesús entra a nuestras casas, entra con él la redención, la luz, la misericordia y la salvación. Llega la salud integral de cuerpo y alma. La suegra de Simón Pedro estaba enferma, estaba con fiebre muy alta. Y Jesús llega para librarla de esta enfermedad, llega para curarla a ella. Así, cuando Jesús llega a nuestra casa, llega curando, llega quitando todo aquello que son las fiebres que no nos dejan tener paz. Y no solamente las fiebres del cuerpo, sino las del alma. Deje que Jesús entre a su casa. Simón dejó que entrara a la casa, y al entrar a la casa llegó la salud para su suegra. Y nos sigue narrando el evangelista Lucas en este capítulo 4 que eso se fue contando de boca en boca y que todos los enfermos llegaron a la puerta de la casa. No era un hospital aquel, era un lugar donde se encontraba con Jesús. Pero cuando uno va ante el sagrario, en cualquier templo católico, cuando uno va a la Eucaristía, cuando uno va al sacramento de la confesión, va a encontrar una salud,
va a encontrar un tratamiento médico, espiritual y físico. Encuentra uno a Jesús, que así como sanó a la suegra de Pedro, nos sana a cada uno de nosotros. Y usted y yo sabemos cuáles son las fiebres que tenemos hoy, cuáles son las fiebres que atacan nuestra vida y nuestra familia, y necesitamos: Jesús, ven a nuestra casa como fuiste a la casa de Simón Pedro. Y nos sigue narrando el evangelista Lucas que al hacerse de día muy temprano, Jesús sale a un lugar solitario. Marcos nos dice que fue a un lugar solitario a orar. En la vida de Jesús podemos nosotros ir rastreando algunos comportamientos y actitudes que sirven para nuestra vida. Es capaz de predicar en la sinagoga y lo hace con toda claridad, de tal manera que todos se asombran. Pero es capaz de entrar en una casa y asumir los problemas de cada una de las familias nuestras. Pero además tiene tiempo para el encuentro con el Abba, con el Padre Celestial, en un lugar solitario y temprano, a primeras horas del día. Ojalá que nosotros combinemos también el trabajo y la actividad con los momentos de contemplación, de soledad, de silencio para crecer en la presencia de Dios. Querían retenerlo, pero él siguió su camino. Él sigue caminando y sigue itinerando y sigue buscándonos y sigue haciéndose encontradizo para que nosotros a través de él recibamos todas las bendiciones que necesitamos en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.